Muy buenas tardes, esta es Coyuntura Política desde El Salvador, Centroamérica, desde tu radio, tu Onda Club, una radio con estilo. Soy Víctor Barahona y espero que nos acompañes esta hora desde cualquier parte del mundo y especialmente nuestro querido El Salvador. Y ya como es costumbre, con nuestro compañero presentador de Tele1, abogado de la República y notario, ¿verdad? Perdón, Sergio Méndez. Sergio, bienvenido nuevamente a tu Onda Club. Gracias, Víctor. Muy amable. Nuevamente un viernes en tan prestigioso programa donde Dios te ha ubicado y que me tomes en cuenta. Te agradezco muchísimo. No, gracias a usted como siempre. Sergio, la Fiscalía de la República ha inmovilizado 8 inmuebles propiedad del exministro de la Defensa en los gobiernos del FMLN, como es el señor David Munguía Payés y sus familiares, por un valor de $1.440.000. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Este es un procedimiento normal. Lo que está sucediendo acá es que es una medida cautelar para garantizar las resultas de un proceso. No es nada del otro mundo, no es un tema que ciertamente en el país sea novedoso. De hecho, también la Cámara de lo Penal correspondiente determinó que debe de seguir el proceso penal en contra de Sigfrido Reyes. Ese sí es un tema muy puntual. Ahora, habrá que ver porque no sé cuál va a ser realmente la historia o la trascendencia de los casos del general David Munguía Payés con relación a la siguiente etapa, porque ya va a haber elementos probatorios dentro de tanto de cargos como de descargos, y va a ser interesante ver cuáles van a ser el resultado de esa resolución. Esta semana se ha tenido una resolución, Víctor, también, que es importante destacarla desde todo punto de vista, y es que la Cámara correspondiente determinó que en el caso de Intradex no hay delito penal que perseguir, y esto es un tema sumamente trascendental, una línea jurisprudencial y lamentable, porque primero se habló de la evasión de $250 millones, luego de la detención de una persona, Víctor, cuando administrativamente se pudo haber resuelto este tema, se lleva a una instancia penal, orden de detención, luego dicen que por un error no fueron realmente $260 millones, sino que solo $5 millones, a una empresa que está dentro de un recinto fiscal, que tiene prerrogativas para el no pago de impuestos porque es una zona franca. Esto es un tema lamentable y ahora la Cámara viene y dice no hay delito ni evasión penal como fue señalado. Quiero decirte que obviamente, como leí en un tuit, la contrademanda contra, en este caso, ministro de Hacienda o cualquiera, ciertamente van a quedar a la orden del día y hay resolución de la Sala de lo Constitucional en torno a que no responde el gobierno, responde el titular mismo con su propio patrimonio. Entonces creo que esa resolución sí ha sido muy interesante en esta semana, como la otra resolución donde la Sala de lo Constitucional reprogramó la audiencia donde tiene que llegar el presidente Mario Ponce de la Asamblea y el presidente de la República, Nayib Bukele, a que les expliquen por qué no han hecho nada en el tema de la masacre del Mozote y otros hechos luego de la derogación de la ley de amnistía. Creo que esas resoluciones son muy importantes para nuestro país. Sergio, en el presupuesto general de la Nación 2021 se eliminará para las personas naturales la contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia, como le llama. Solo se le aplicará a las grandes empresas. Una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿cómo se invirtió en estos 5 años? Y de continuar, ¿quiénes serán los afectados? Ok, primero hay que definir conceptos, Víctor. El señor presidente de la República hizo una promesa de campaña con relación al impuesto a la telefonía y a todos los artículos que tienen que ver con este tema como Bluetooth, como manos libres, como el tema de cartucheras, etcétera, computadoras, etcétera. Y no lo hizo posible a su llegada en junio del año pasado. ¿Por qué ahora el presidente de la República, el señor presidente, está diciendo de que ya no lo va a cobrar? Porque ya llegó a su finalización. Yo no sé aquí en su programa si producción tiene precisamente esa nota donde termina el 4 de octubre. Y entonces, ¿y qué es lo que está quitando el presidente? Si el decreto era para 5 años y termina el 4 de octubre. Ahora, lo interesante del asunto es que dice, se lo vamos a cobrar ahora a las grandes empresas que deben de colaborar más este impuesto, porque es un impuesto a la seguridad. Perfecto. Víctor, explícame tú o cualquier otra persona en su sano juicio cómo se lo vas a cobrar a la empresa y la empresa no se lo va a trasladar al usuario.
Sí. Y para efectos prácticos no es lo mismo, porque hoy no lo vas a pagar tú, pero sí por otro lado, con chanfle, como cuando le pegas a la pelota de fútbol, al final va a terminar. O sea, ¿y cuál es la diferencia? O la diferencia es venderle a la población salvadoreña en tiempo de campaña electoral que no te lo vamos a cobrar ahorita, pero te lo vamos a cobrar mañana. Entonces, no hay ninguna trascendencia. Ahora, cobrarle a las empresas en base a qué decreto y en base a qué ley si ya llegó a la finalización el 4 de octubre. Podría haber que la Asamblea Legislativa podría darle una prórroga Lo también. que pasa es que la Asamblea Legislativa le va a pedir cuentas de que ha invertido este impuesto a la seguridad. Le va a pedir cuentas de que lleguen los funcionarios y no han querido llegar. De hecho, el ministro Alaví tiene que comparecer por la fuerza pública esta misma semana, porque no ha querido llegar. Tampoco el ministro de Agricultura, tampoco el ministro de Hacienda. Y la Policía Nacional Civil, obviamente, como lo ha dicho el exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, al no acatar estas resoluciones que no son recomendaciones, ni tampoco le estás pidiendo un favor, obviamente entra en una dinámica muy probablemente de una comisión de delitos penales y conexos, en un ejercicio ideal muy probablemente de delitos, como dice la Constitución, que es ideal cuando con una acción cometes varios. Entonces, creo que estamos entrando a una dinámica complicadísima para la administración de justicia y pública en nuestro país. Sergio, el Ministerio de Hacienda refleja una caída de los ingresos del Estado de más de 700 millones mismos, que totalizarán cerca de 900 millones para finalizar el año. Por lo que para cubrir la deuda se necesitará más deuda. ¿De dónde saldrá más dinero? Fíjate, Víctor, que son parte de las preguntas que todo el mundo se está realizando, y particularmente por esto. Porque el Ministerio de Hacienda, para pagar el tema de los salarios de la Asamblea Legislativa o del FODES, dice que no tiene plata, pero solamente en el mes de septiembre tuvo 23 millones adicionales. ¿Dónde están? El otro tema es que para el otro año se está hablando que El Salvador va a crecer, va a tener un crecimiento de 4%. Ni de los acuerdos de paz para acá ha tenido El Salvador, más que ese mismo año de 1992, un crecimiento exponencial de esa naturaleza. De hecho, todos los números, como han dicho expresidentes del Banco Central de Reserva, han sido maquillados con un crecimiento de un 2%. ¿Cómo vas a sacar 4 en un tema de pandemia? Y número uno. Y número dos, crecer lo que has dejado de crecer. El Salvador estaría creciendo, según datos de la ANEP, este año, menos 12%. Quiere decir que menos 12 más 4 son 16, porque vas a crecer lo que no creciste ahora más los 4. Eso no puede ser sostenible desde ningún punto de vista, desde ningún argumento, número uno. Y número dos, el presupuesto 2021, Mauricio Chusí, destacado economista y expresidente del Banco Central de Reserva, determinó que está hecho para no aprobarlo. Es decir, porque recordá que si bien es cierto, tú le pones a rubros como la salud y la educación, el tema es qué va a pasar si no lo logran ejecutar y que solamente le enseñás el presupuesto a la población y luego le decís, mire, no tuvimos la recaudación, por lo tanto no va a ir este rubro que yo ofrecí para salud y educación. ¿Por qué lo estás haciendo ahorita cuando a los maestros en estos dos presupuestos no les diste lo que le habías prometido? Porque es un año electoral y después de las elecciones, ¿realmente se lo vas a dar cuando ya no necesitas los votos? Entonces, esta es una dinámica que, como Mauricio Chusí lo estableció, ha sido articulado un presupuesto para enseñártelo, como el hijo le dice a la mamá, mamá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero no la veas porque no he pagado el recibo de la luz. Pero ¿puedo ver la televisión? No, vos vela cuanto vos querás, la vas a pasar viendo. Entonces, el tema de todo, Víctor, y que debemos de estar bien claros, es que este presupuesto tiene un crecimiento de 750 millones adicionales. ¿Cómo es posible que te esté diciendo que no te pueden entregar el FODES ni tampoco pagarle a los salarios de un órgano de Estado cuando vos decís que el otro año vas a tener más deuda y más gasto? Porque el tema es que a las instituciones de gobierno que cuestionan al presidente sí les ha bajado el presupuesto, como es el Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha sido cuestionado internacionalmente por eso. Entonces, estas son las instituciones que le piden a él que entregue informes, que entregue resultados, la defensa de los derechos humanos, las violaciones a los derechos, y a ellos sí les baja la partida para este año. Y eso cómo se come. Entonces, pero hay otras instituciones que sí andan haciendo campaña electoral, como el Ministerio de Gobernación para muchos, que entonces sí le aumentás.
Pero ojo, si le aumentas a los policías y a la Fuerza Armada, que ha sido un brazo extensor para el presidente para poderse dejar sentir. Espérame, y entonces, Víctor, pero adicionalmente, la señora embajadora, que me merece mis respetos, nombrada hoy por hoy como persona, más no que otra gente señala que no tiene ni la más mínima instrucción notoria para el cargo, te dice que están articulando las condiciones para traer a 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Listo. ¿Y cómo vas a subsidiar, cómo vas a cubrir el dinero que la diáspora te envía en el presupuesto con relación a las remesas? Entonces, hay un tema que es importante. Uno, el proyecto de presupuesto general de la Nación es nulo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no llevaba la declaración jurada del ministro de Hacienda? Yo, seguro tú lo has visto. Nulidad relativa, sí se puede subsanar. El tema es, ¿para qué es la declaración jurada? ¿Y para qué mandas a llamar a un ministro a comisión, Víctor? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Por qué no quieren llegar? Y lo interesante de esto, porque esto jamás había sido nunca antes vista. ¿Por qué, Víctor, la Asamblea manda a llamar a un ministro y el ministro no tiene más opción que acatar porque la Constitución lo establece y un órgano de Estado te está llamando? Y al no llegar, cometés delito penal, por supuesto. ¿Por qué ninguno de los gobiernos de Arena y el FMLN nunca dejó de asistir? Y cuando asistís, ¿cuáles son las repercusiones? Muy fácil, y te voy a explicar. Porque lo que tú digas en una comisión, al igual que la declaración jurada del ministro al presentar el proyecto de formación del presupuesto general de la Nación, tú estás firmando, comprometiendo que lo que ahí dice es veraz. Y cuando tú vas a una comisión, si tú mentís, ahí mismo pueden llamar a la policía y te entregan a la asamblea y te inician un proceso de antejuicio, porque cometiste delito. ¿Sí? ¿Cuál es lo trascendental de todo esto? Que no quieren llegar a las comisiones de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Por no poder sostener en qué gastaste el dinero de la entrega de paquetes agrícolas. ¿A quién le entregaste? ¿Cuáles fueron los criterios para entregar los $300 y si hubieron mareros detrás de todo esto? Por eso es. Entonces ahí está el tema, porque esto ha sido nunca antes visto. Tú no podés dejar de llegar. Pero si llegás como el presidente del Banco Central de Reserva, que luego de decir que el gobierno sí había recibido 3 mil millones de dólares, el día siguiente fue despedido, pero él no podía mentir ante la comisión porque caía en delito. ¿Por qué Nelson Fuentes el día siguiente renuncia después de asistir a la Comisión de Hacienda? Eso es lo interesante, Víctor. Sí. Por eso es que no quieren llegar. En otro tema, Sergio, si bien es cierto que el FODE es asignado para proyectos, pero también un 25% por leyes para salarios, pero existe una campaña mediática de parte del Ejecutivo para hacerle creer a la población que los alcaldes lo quieren para la campaña política. Entonces, ¿este problema será eminente electoral? Es un tema electoral que trasciende a esferas penales y civiles, y que cada funcionario es responsable de sus actos, a tal grado. Yo le debo dinero a Víctor, un empleado va a recibir su dinero, yo le puedo retener el dinero a un empleado como patrono por el simple hecho de decir que ese dinero lo va a ocupar para irse con otra mujer. Yo no puedo hacer eso. Puedo retenerle el salario a un empleado porque digo de que al pagarle él se va a ir a ingerir bebidas alcohólicas. Yo no puedo, no es excluyente responsabilidad. Por lo tanto, si los ministros dicen que no le van a dar el dinero a las alcaldías porque la van a utilizar para propaganda, es lo mismo. Está la Corte de Cuentas, están los mecanismos. Si eso así va a ser, luego van a venir las consecuencias. Pero el dinero del FODES no es un dinero que si vos tenés o no, porque si ocupaste el dinero del FODES para otra cosa, también es delito penal. Y si no se los querés dar, hay un deber objetivo de cuidado que obliga, el título que obliga a devolver la cosa. ¿Por qué? Porque en la recaudación, que ya sean 1.000 millones, 100 millones, 10 millones, 10.000 es el 10%. Y el dinero ingresó, ¿por qué no se lo querés dar? Cayó la recaudación fiscal, sí, ¿cuánto era antes? 1.000 millones, y ahora 100, dales en base a 100, el 10%. No, pero no se lo quiero dar, entonces es delito penal. Ok, número 1 y número 2, si los alcaldes necesitan el dinero
porque el 25% está en la ley, léala, que no lo suban a la voladora. Si eso está en la ley, ¿por qué no se lo da entonces? Porque el 25% es para pagar salarios y para pagar aguinaldos que desde ya se deben de presentar para pagárselos en 2 meses que se acabe el año en diciembre. Sí, y el 75% para la elaboración de obras. ¿Qué va a pasar si ellos no trasladan el salario de los empleados municipales y de la Asamblea Legislativa que ya se entregó, pero el hecho ya está cometido? Ojo, el hecho ya está cometido. Y las trascendencias de haber cometido el hecho, esas no se revierten. Número 1, por haber entregado el dinero. Número 1. Número 2, ¿qué pasa con los empleados que cayeron en mora con sus créditos bancarios? Con sus créditos de casa, carro, que tenían cuotas ante la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasa con las cuotas de AFP que no las trasladan porque es un delito penal para las alcaldías? Entonces pueden decir, nosotros no lo hemos recibido. ¿Qué pasa con todo eso? Responde la persona que generó todo esto. Entonces, que el Ejecutivo venga cuando hay un video que el alcalde, en aquel entonces, Nayib Bukele, hoy presidente, exigía también la entrega del FODES. Sí. De 2 meses al gobierno del FMLN, pero no lo cuestionaba porque era su mismo gobierno, partido. Pero el FMLN, cuando Arena no le entregaba el FODES, cuestionaba y salía a las calles. Y Arena salía a las calles cuando el FMLN no lo entregaba. Entonces el presidente no tiene ninguna causa de justificación o excluyente responsabilidad para no hacerlo, porque él manejó 2 alcaldías, Nuevo Cuscatlán y San Salvador, y con conocimiento de causa sabe qué pasa cuando no se entrega el dinero. Más alcaldías chiquitas, como la de Nuevo Cuscatlán, donde él estuvo, y la alcaldía más grande como San Salvador. Entonces, él con conocimiento de causa no puede justificar el no cometimiento de determinados actos. Eso es lo trascendental de lo que nosotros estamos viendo, Víctor. ¿Cierto? Sí. Eso es la magnitud del problema que estamos viendo. Y si la Corte de Cuentas llega con los alcaldes ante la Ministerio de Hacienda y determina los flujos económicos que recibió, ahí puede certificar a Fiscalía otra comisión del delito, como lo está haciendo ahorita con la investigación de violencia o expresiones de violencia, la Fiscalía ante un tribunal contra el señor Walter Araujo, por los delitos cometidos contra determinadas mujeres, candidatas que ha esbozado determinadas valoraciones. Sergio, muchos abogados y analistas políticos coinciden que es un mal mensaje a la inversión extranjera y a la comunidad internacional decir que El Salvador no se podía pagar a tiempo los salarios del personal que labora en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Lo que debo entender que lo que están diciendo estas personas es que no se podía pagar. Ajá. No, cuando tú dices que no puedes pagar salarios dentro del aparato de gobierno, ejecutivo, etcétera, es un mal mensaje. No solamente es un mal mensaje, el cual un precedente sumamente nefasto, sino que tú le estás diciendo a los inversionistas, yo no puedo pagar salarios, ¿cómo te van a prestar? Yo no puedo pagar salarios, entonces tampoco puedes pagar deuda. Yo no puedo pagar salario, pero el Fomilenio lo perdimos porque usted no tuvo una contrapartida. Usted no lo puso en el presupuesto general de la nación. Entonces, el mensaje a los inversionistas que hoy por hoy ostentan títulos, valores a corto y largo plazo en El Salvador es lamentable. Los bancos que acaban de comprarle deuda al gobierno en 2 oportunidades este año, porque el techo o el encaje legal de tus ahorros y los míos los bajaron a efectos de que quedara un remanente y desprotección del conglomerado social que tiene cuentas en los bancos, porque el día de mañana los bancos bajaron el blindaje porque el gobierno los llevó a un momento en el cual me tenían que prestar dinero. Debo de preguntarte, ¿eso fue correcto? No, no fue correcto, no. ¿Y por qué lo hizo el gobierno? ¿Por qué criticó a Arena y el FMLN porque hizo lo mismo con las pensiones? Sí. Hizo que las pensiones les compraran deuda. Y entonces, ¿y eso cómo se come? No más preguntas. Correcto. ¿Cómo analizas la imagen del presidente Bukele a nivel internacional, Sergio, en este momento? Creo que el presidente pues ha venido con un desgaste continuo en temas no solamente nacionales, sino que internacionales, porque el que te condenen ciertos tanques de pensamiento que en el pasado lo posicionaban a él,
ciertamente representa un desgaste tremendo ante la comunidad internacional, ante los salvadoreños que están afuera. Ya lo decía esta misma semana el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. El Salvador no va a tener voto en el extranjero porque el presidente Bukele lo vetó. Esa fue una promesa de campaña para la diáspora. Sí. Aquí han estado en la tribuna entrevista de Al Punto con Sergio Méndez y 8.com, y fue lo que en determinado momento les prometió. Entonces, dentro de esta misma dinámica que nosotros estamos viendo, la diáspora no va a votar porque el presidente de la República lo vetó. Lo mismo que había dicho con relación al voto por rostro de los alcaldes, cuando él era alcalde, y ahora como es presidente, vetó también. Sí va a haber voto por rostro porque la Sala de lo Constitucional ordenó mandarlo a publicar, ordenó que era constitucional y ordenó que se va a votar ya ahorita en estas elecciones. Perfecto. Sergio, recientemente se lanzó un noticiero por Canal 10 por manejo de casa presidencial con periodistas reciclados de los medios tradicionales del país, y también va a un periódico llamado El Salvador. ¿Qué objetivo tendrá? ¿Electoral o informar a la población? Sí, yo creo que esto te lo podría responder. Yo no tengo redes sociales, pero ahora tuve en la entrevista en Al Punto la participación de varios, una entrevista muy pluralista de varios representantes de diferentes partidos políticos. Estuvo Nuevas Ideas, estuvo Arena, el FMLN y también Vamos. Una de las invitadas, Carla Moncada, señaló esto. Sergio, ¿cómo es posible que el gobierno monta en un mes canal de televisión, un periódico, y hasta este momento no han podido montar los detalles de cómo han gastado el dinero? ¿Cómo es que en un mes, me dice Sergio, tú que estás en un canal de televisión y sabes cuánto tardas en montar un mes, cómo es que lo ha hecho, pero tampoco no ha terminado el hospital, ella decía, el hospital más cool? ¿Cómo es que en un mes sí ha sacado esto y no ha terminado todavía ningún tipo de hospital? Había un video que se viralizó esta semana con relación al tema de lluvias que se habían metido en el hospital El Salvador. De hecho, acusó al hospital de San Miguel, a la constructora. Ya salió el exministro Sea diciendo eso no es cierto. Y también la misma constructora del hospital de San Miguel diciendo, mira, aquí tengo los papeles. ¿Por qué fue a Fiscalía a presentar entonces eso? Pregúnteme, pero ¿por qué no habla del Hospital El Salvador? Pero sí, ¿por qué habla del Hospital San Miguel? Pero ¿por qué no habla cuándo va a terminar El Salvador? Entonces la pregunta es, bajo los medios de comunicación, el tema es que quizás los caballeros y las damas que son parte de este proyecto, que me merecen todo mi respeto, quizás lo trascendental sería una noticia que salió donde ellos también trabajan en cada una de las instituciones de gobierno. Y si estás en un canal de gobierno, en un canal con una línea del gobierno, donde solo invitas a gente del gobierno, y vos trabajas en el gobierno, ¿vas a cuestionar al gobierno? No, no lo van a cuestionar. Okay, entonces, vas a hablar a favor del gobierno. Le sacaban los dos sueldos que tienen, supuestamente en esta información que salía y que se ha viralizado en las redes sociales. Entonces la gran pregunta es, Víctor, ¿has cuestionado a Arena y el FMLN? Sí, Arena tuvo a todos los medios de comunicación en su momento. El FMLN creó su propio canal Gente Ve. ¿Y cuál es la diferencia entre este gobierno entonces y los anteriores? Pero hay algo es interesante, ya es lo que la gente cuestiona. Para que la población, que le quede claro, si en un mes montas un periódico, que no es fácil, montas un equipo noticioso, pero si no tenés un plan sobre el COVID-19, no tenés un plan cómo reactivar la economía el próximo año, ya tenemos problemas económicos, no le estás pagando a los empleados y ese dinero. Entonces, hay dinero, entonces, ¿verdad? Ok, ese es el cuestionante que se dice, mire, se gastó $160,000 en equipo multimedia en tiempos de pandemia. ¿Gastas eso para un canal que ya estaba establecido como Canal 10? Sí. Y los sueldos son súper onerosos en tiempos de pandemia. Correcto. Okay. Los vamos internacionalmente, Sergio. Trump, irónicamente, ya se recuperó del COVID-19. ¿Esto deja dudas en su estado de salud? Yo no sé si queda dudas en su estado de salud. Tú recordarás, el viernes pasado abordamos este tema. Sí. Y yo te dije a ti, es paja. Sí, correcto. Y medios internacionales, Sergio, lo que tú estabas replicando aquí lo estaban replicando afuera. Claro, y
Y yo te dije a ti, es paja. Hace unos meses, cuando estábamos nosotros conversando, te dije a ti sobre el tema del COVID-19, tú me preguntaste sobre algunos políticos internacionales como el presidente de Brasil que le habían dado COVID. Y yo te dije, espera aquí en varios funcionarios también que van a salir. COVID. Sí, porque eso victimiza. Eso victimiza. Tú recordás aquellas palabras del viernes pasado y los amigos también televidentes y radioescuchas que están disfrutando de esta entrevista, de este programa tan prestigioso que tú tienes, donde tú recordarás aquellas palabras donde yo te dije, el primer debate que tuvo, se esperaba que Joe Biden, que tiene principios de Alzheimer, fuera el gran perdedor, pero no importa que pierda los 4 debates, pero que gane la presidencia. El tema es que donde se inicia el primer debate, los números eran favorables a Donald Trump, pero no fueron favorables en el debate, y él perdió el debate. Y perdió el debate porque él no quiso abordar ciertos temas muy importantes. Donald Trump no quiso abordar, y a preguntas de Joe Biden, donde él muy respetuosamente se le quedaba viendo, y Donald Trump lo interrumpía constantemente, al otro contrincante político. Pero Trump tampoco dejaba hablar al mismo moderador. Estaba dejando pasar el tiempo. Las ansias, la ansiedad que él tenía, el nerviosismo del presidente de la República, que tiene una ventaja dramática por ser el presidente y que tiene todo un aparataje para poderse dejar sentir, fue incapaz ante un Joe Biden que fue ex vicepresidente de Barack Obama, que estaba muy sobrio, muy tranquilo, muy ecuánime, y que pegó duros golpes que hasta el sol de hoy Donald Trump no pudo. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue con el tema de Wikileaks, el tema de las investigaciones con Rusia cuando estaba en campaña, pero además de eso, el tema fiscal, donde solamente pagó $700 de todas sus empresas. Sí. Lo evadió. El gran perdedor, de hecho, tenía aproximadamente 10 puntos de diferencia. Joe Biden ahorita tiene 16 puntos, solo con el primer debate. Por lo tanto, tú te das cuenta que venir y decir, veámoslo desde varios puntos de vista. El presidente Trump dijo, tengo coronavirus. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo él estuvo aislado? Un día. El siguiente día dijo, me imagino que vio los números y dijo, ups, ya me siento mejor. Me recupero. Si el presidente, yo no he visto ningún caso de coronavirus que haya sucedido eso, ni en el país ni afuera, pero si eso hubiera sido el caso, que él se recuperó gracias a una experiencia religiosa, es irresponsable, porque él no se aisló y anda en su gabinete, en la Casa Blanca y todo. Entonces, de donde tú lo veas, creo que el tiro le salió por la culata. Creo que al final el resultado de estas elecciones va a tener un desenlace dramático, a tal grado, no veo 4 años más hoy por hoy, no por esto, sino por el anterior análisis que te he hecho el viernes pasado, y creo que sin lugar a dudas, Kamala Harris se comió en el debate a Pence de vicepresidentes, sí se lo comió, y le dijo que el gran perdedor, estas fueron las palabras más destacadas de Kamala Harris, el gran perdedor de todo esto es el pueblo de los Estados Unidos por la nefasta manejo que ustedes han tenido con el tema del coronavirus, y John Pence no pudo salirse de ese metro cuadrado para poder, él se encasilló, se enconchó, y Kamala Harris, como mujer y una mujer con una trayectoria muy envidiable en tema de los cargos públicos y de la política que ha tenido doméstica en los Estados Unidos, se lo comió. Creo que a todas luces el gran perdedor de todo esto es la fórmula presidencial del presidente Donald Trump. Sergio, el Banco Mundial advirtió que 150 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema para fines del 2021 debido a la pandemia del coronavirus y la recesión mundial que le acompaña, con los niveles de pobreza mundial que aumentarán por primera vez en 20 años. ¿Qué planes puede implementar el gobierno de turno en nuestro país para paliar la crisis, ya que no solo es el mundo, sino también nuestro país? Sí, lo que sucede es que hay otros países del istmo centroamericano que se prepararon muy bien, y ahorita, lamentablemente, Víctor, las lluvias ya están pasando. Dejamos ir la oportunidad.
Y la política alimentaria, para poder ser sostenible, no solamente en este momento, sino que el otro año, cuando los precios ciertamente se van a disparar de la canasta básica, porque van a venir impuestos. Si un funcionario de turno viene y se arrodilla y me jura que no van a aumentar los impuestos, simple y sencillamente apaguemos las luces porque nos estamos engañando. O sea, nos estamos dando casaca, dame paja valija, como yo le digo a la gente. Me quieren subir a la voladora. Eso tiene que venir. ¿Por qué no lo mete ahorita? No, porque no es prudente, mejor después de elección. Ya cuando me hayan electo y me hayan dado tantos números, entonces ahí les voy a dejar ir el semillazo. Sí, correcto. Cierto, entonces, sí. ¿de qué manera nos hemos estado preparando cuando los agricultores nacionales no se les compró la cosecha? Se fue a comprar afuera la semilla. ¿Por qué no dejaste aquí el dinero que había detrás de todo esto? ¿Por qué entonces, después de haberles comprado afuera, lo manda a llamar a la asamblea y lo manda a llamar a la Corte de Cuentas y no quieren entregar nada? Y cuando los medios genuflexos los abordan, le dicen, la asamblea dice que usted no quiere llegar. Es que yo no debo de llegar. La Constitución me dice a mí que es la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas lo manda a llamar. No, yo no puedo llegar porque es un tema partidario. Pero ¿y entonces a cuál de los dos no vaya a llegar? Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si a Víctor lo manda a llamar la fiscalía y no llega? Me van a traer inmediatamente. ¿Y entonces, ¿y qué está pasando aquí entonces? No más preguntas, Víctor. Correcto. Sergio, y como es costumbre en nuestro programa aquí en la radio Tu Onda Club Coyuntura Política, quiero dejar un tema ya acostumbrado que muchas de nuestras personas que nos ven están en línea, en Facebook Live, les gusta muchísimo. Hoy quiero dejar que nos des un tema cristiano, pero dirigido a la familia, Sergio. La familia debe ser lo prioritario luego de Dios para todos nosotros. Lo que nosotros debemos de buscar y anhelar no es tener una casa, sino que tener un hogar. Lo que nosotros hacemos en el hogar, los estamos preparando a nuestros hijos el día de mañana y nos están preparando. Porque en la medida en que nosotros fuimos educados, así vamos a educar a nuestros hijos. Cuando una persona se casa con otra, se está casando con el 90% de la familia. Te guste o no te guste, porque así fue formado. La familia fue ponderada por Dios en el tema de Génesis. El primer embajador del cielo en la tierra fue Adán y dijo, vio que Adán estaba solo y que no era bueno. Entonces, cuando crea Adán, lo hace precisamente luego de poner polvo, tierra, sopla. Esto fue muy trascendental porque cuando el Hijo del Hombre, que es la hazaña más grande que ha habido, no es cuando el hombre puso un pie en la luna, es cuando el Hijo del Hombre puso un pie en la tierra. Esa es la hazaña más grande que nosotros. Cuando el Hijo del Hombre pone un pie, él agarra polvo, escupe, lo hace lodo, se lo ponía en los ojos y la gente le decía, ve a lavarte la cara, y cuando se la lavaba, ya podía ver. De la misma manera, agarra, y esto es un tema muy, muy importante, porque está ocupando el polvo, la tierra, como un elemento propio para poder venir y realizar determinados actos, simbolismo. De la misma manera, agarró tierra y creó al hombre, Adán, su creación más perfecta que el demonio la odia, porque es el mundo de los caídos. Él se quería tomar el cielo, creía que era mejor que Dios, le dio paja a la tercera parte de los ángeles, de esto le dio paja a esto y solo se quedó esto en el cielo. Y aún así Dios los superó y los mandó a la tierra. El primer embajador del cielo era Adán. De hecho, se le dio un báculo, una vara, callado, con el cual estaba en el huerto del Edén y él podía dominar, porque así se le fue entregado. Este báculo es el que más tarde encuentra en otro huerto, a las orillas, a las faldas del monte Sinaí. Y Jetro, que era padre de Séfora, todos le pedían ser esposo de su hija y le decía, si usted saca el báculo va a ser. Cuando Moisés llega desterrado de Egipto al desierto y llega a las faldas del monte Sinaí, lo invitan las hijas de Jetro, y cuando él va caminando en el huerto, el báculo salta. Léanlo, no lo sacó, saltó inmediatamente a su mano.
como fue en el caso del rey David cuando el cuerno se abrió porque lo reconoció. Y él andaba el niño para todos lados y le pusieron a todos los hermanos. Entonces se abrió porque tenía aceite consagrado. Fue el Espíritu Santo y le indicó que él iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Qué te quiero yo decir con toda esta situación? Que cuando creó a Eva, ya no lo hace del polvo, sino que lo hace de un costado acá. Es un tema de pertenencia y se conforma la primera familia que Dios instauró acá. Pero luego viene una maldición sobre ellos porque ellos fallaron. Les dijo después que iban a hacer la espada flotante, los echó del huerto, y cuando el demonio estaba tentando a Jesús en el pináculo del templo, cuando estaba en el desierto, luego de 40 días, le dijo: adórame, porque todos estos reinos de la tierra te daré, porque así se me fueron entregados. ¿Por quién? Por Adán y Eva. Pero Jesús, ¿a qué había venido? Jesús había venido a modificar el error que había hecho Adán y Eva. Y esto es una situación bien trascendental lo que yo te voy a decir, y yo quiero por favor que ustedes entiendan, iglesia, lo que yo les voy a decir, y lo que Dios ahorita, que no lo teníamos planeado, tú me lo estás preguntando y acaba de poner Dios en mi corazón. El pueblo escogido fue Israel. No hay, según los teólogos, hay una interpretación, pero no hay un antecedente histórico. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel terminó siendo esclavo en Egipto? No lo hay, no hay un antecedente, no hay algo que te diga que fueron atribulados y luego tales tribus, no la hay. Solo lo único que sabemos es que pasaron 400 años bajo el yugo opresor del faraón y que luego Dios, no el demonio, endureció el corazón del faraón. No Dios, no fue el demonio, fue Dios, para volver a probar constantemente a su pueblo. Es más, luego de las plagas ya habían salido y Dios volvió a endurecer el corazón del faraón. Dios también permite y hace procesos para formarlo a usted como el barro y lo mete por fuego para purificarlo, porque el fuego purifica. ¿Y qué son el fuego? Las pruebas, los problemas que usted tiene. Entonces, quiero llegar a esta situación porque es importante. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y llega a determinado momento donde le dijo: anda, ingresá a la tierra que es la tierra prometida, Moisés mandó a exploradores. Dios no necesita que cuando usted recibe un mandato, usted haga juicios de valoración o estudios de factibilidad. Si Dios te dice: anda, como le dijo a Moisés, no es quién sos vos, es quién está con vos. Y él era tartamudo, Moisés, y le dijo: es que yo no soy de buen hablar. Y tenía el báculo que le fue entregado y le dijo: Aarón va a hablar por vos. Porque él se quemó la lengua. Cuando él estaba chiquito, le dice Balán al faraón: ese niño te va a traicionar, siendo príncipe de Egipto. Él es el que va a liberar al pueblo, porque la fuerza de Egipto eran los esclavos. No era el río Nilo, no era el comercio, eran los esclavos que le hacían todo, y era la fuerza que tenía, el poder económico radicaba. Y lo que Dios le había mandado a decir es: quédate pobre y entregame a tu fuerza. ¿Y cómo voy a seguir siendo una potencia yo en el mundo? Los romanos me van a pasar por encima, y en efecto se lo acabaron los romanos. El imperio otomano, el imperio bizantino en Constantinopla, en el Bósforo que divide Asia con Europa, por supuesto que les pasó encima. Ellos querían seguir siendo una gran potencia, como lo hizo Alejandro Magno, como lo hicieron los romanos, por supuesto que sí, como lo hizo Saladín. Eso le estaba diciendo: quédate pobre. Cuando él los libera, vuelve a endurecer el corazón del faraón, se va detrás de ellos, abre el mar, y ya sabemos nosotros la historia. El tema es cuando iban a ingresar a la tierra prometida. Para todo lo que trabajó Moisés, para lo cual fue probado, porque cuando estaba chiquito le dijeron: ese niño te va a traicionar. Pone una olla de fuego y una olla de agua, un recipiente. Si agarra el agua es porque te va a fallar. Y en efecto, Moisés, pequeño, iba a agarrar la vasija con agua. Y dice que el Espíritu Santo lo movió para que se quemara la lengua y lo salvó al libertador. Uy, qué feo, Dios le quemó la lengua y quedó tartamudo, porque tenía otros planes para él. Cuando a usted le suceda algo, hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, pero más adelante se va a dar cuenta que tenían más sentido de lo que usted parecía o creía.
Usted no es lo que los demás dicen que es, ni mucho menos lo que usted dice que es. Usted es lo que Dios dice que usted es. El rey David era chiquito, nadie daba 5 por él, pero Dios sí dio más que 5 porque vio su corazón. Moisés era un niño que tenía que morir porque habían mandado a matar a todos los niños y lo pusieron en el río Nilo en una canasta y lo agarró la hermana del faraón que en ese momento se estaba bañando. Fue príncipe de Egipto, él nunca fue creado en la fe, pero cuando iban a matar a un esclavo, un capataz, él salió inmediatamente y lo mató por su propia mano. Y cuando se dieron cuenta que él era hebreo, él lo aceptó y fue desterrado de Egipto siendo un príncipe y pudiendo haber mentido. Pero ya había un camino trazado por Dios. Lo que le quiero decir, iglesia, para terminar, y a ti, Víctor, es que póngame atención. Usted necesita de Dios porque sin mí nada podés hacer. Escucha, pero Dios necesita de usted, porque sin usted no puede llevar a cabo sus planes. Se lo voy a volver a parafrasear. Usted necesita de Dios, porque sin mí nada podés hacer. Si usted quiere hacer algo y no lo consulta, después no se arrepienta, porque si lo hizo solo, solo lo va a afrontar. Pero si usted lo hizo con Dios, Dios va a pagar el ticket de viaje. Pero Dios le dice, sin mí nada podés hacer, pero Dios necesita de usted y de cualquiera que Él haya puesto sus ojos para llevar a cabo sus objetivos. Pero si usted no lo quiere aceptar, no se preocupe, Él va a buscar a otro. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad. Y la pregunta es, ¿estás escuchando, iglesia? Gracias, Sergio, por un viernes más estar con nosotros y que también Dios nos permite estar Amén. cada viernes y todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Amén. Mientras nos tenga en esta tierra. Y quiero darle las gracias a todos por haber estado un viernes más con nosotros y te espero el próximo viernes, si Dios nos permite estar. Gracias. Gracias Bendiciones. a todos.